Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Qué privilegio, qué placer para mí. Me siento honrado de esta oportunidad hoy en el Hórreo de B. Suárez. Agradezco a José Luis Navarro, a mi amigo Guillermo Aranzábal, hijo, por gestionar este encuentro con el señor Miguel Muela, director técnico de una bodega donde dormí, donde pernocté, que fue mi casa, aunque fuera por 24 horas, Bodegas Aster de la Ribera del Duero. Esta es una bodega de extraordinaria calidad en sí misma, separada de esa gran nave, de ese gran cohete que es el Grupo La Rioja Alta, que como todos sabemos pues tiene su casa emblemática e histórica en La Rioja, pero la bodega, como les decía, Aster en la Ribera del Duero, como se dice en inglés, as a stand-alone project, en sí misma es una grandísima bodega. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, un placer estar aquí hoy contigo. Un gusto. Cuéntame un poco, Miguel, ¿tú te integras al equipo cuándo? Porque no habíamos tenido el gusto de conocernos, por lo menos para mí es un gusto conocerte, y me entero que te integras un poquito después de que yo regreso de la Ribera del Duero, que estoy visitando la bodega. ¿Cuándo entras al grupo? No tuvimos la suerte de cruzarnos en aquel entonces. Yo me incorporo en septiembre de 2023, justo para la vendimia de ese año. Ok, y antes de eso tú trabajabas en una denominación de origen, o sea que estabas ligado al vino. Sí, llevo ligado al vino bastantes años, trabajando en diferentes bodegas, en diferentes denominaciones de origen, y justo antes de incorporarme pues estaba como director técnico de una denominación. Sí. Siendo burgalés, siendo de la zona de Burgos, la bodega está en Anguix, un lugar precioso que está disponible para aquellos de ustedes que quieran pernoctar una noche en una bodega. Tiene 5 habitaciones, yo he dormido, me he bañado en esta bodega, es comodísima y por supuesto hay todo el vino del mundo. No se va a acabar el vino si usted duerme allí en Aster. Cuéntame, antes de entrar a la bodega, al proyecto, a los vinos, cuéntame qué se siente ser fichado por el Grupo La Rioja Alta. Hablábamos fuera de cámara. Hablábamos fuera de cámara del Mundial del fútbol. Nos gusta a ti como español, a mí como ecuatoriano puertorriqueño el fútbol. Hablábamos del Mundial. Que te fiche Grupo La Rioja Alta es como fichar por el Real Madrid, ¿no? ¿Qué se sintió cuando te llaman, recibiste la llamada, habían empezado las conversaciones? Cuéntame un poco, porque eres un hombre joven. Entonces, entraste a lo máximo. Sí, pues sí, imagínate, ¿no? Los nervios, sobre todo cuando te enteras que el grupo que está detrás de esta bodega es La Rioja Alta y que quiere contar contigo para su proyecto en la bodega que además está en mi tierra, ¿no? Entonces, pues unos nervios importantes y luego un honor máximo trabajar para un grupo tan importante, que ha sido tan importante y sigue siendo tan importante en la historia del vino de España. Por supuesto, enorme, un grupo enorme. Me imagino que tuviste varias entrevistas en ese proceso y tal vez la entrevista, digamos, ejecutiva, corporativa, desde un perfil del negocio, de la identidad, del legado de la familia, fue con Guillermo padre o Guillermo hijo, pero me imagino que la entrevista con Julio, a quien le mando un abrazo, la técnica de los pormenores, del oficio, ¿no?, de las herramientas del alfarero, tiene que haber sido estresante esa entrevista, ¿eh? Bueno, yo la recuerdo con mucho cariño. Recuerdo me entrevistó Julio junto con Gabriela. Rezola. Bellísima persona, retirada ya, ¿no? Pero consejera. Claro, claro. Le mando un gran abrazo a Gaby. En tareas en el grupo. Y Ángel Barrasa, anterior
director general del grupo. Y aquella entrevista, la verdad que impuso, ¿no? Tres personas tan importantes Por supuesto que impuso. En el grupo, sí, un examen duro, pero que yo lo recuerdo con mucho cariño. Pero un examen superado, porque estás hoy aquí en Puerto Rico, que es un mercado importante para el grupo La Rioja Alta, representando esta grandísima bodega. Entremos de plano o de lleno ya en la carne de esta entrevista. Háblale para aquellas personas que tal vez no conocen el proyecto de Bodegas Aster, que conocen el grupo La Rioja Alta y que tal vez acaso no tenían conocimiento de que existe un proyecto maravilloso del grupo La Rioja Alta en Ribera del Duero. Háblanos de Bodegas Aster, tal vez tómate un par de minutos, empezando desde el nombre, que en algún momento me lo dijeron, pero lo he olvidado. Y a veces olvidar es bueno porque vuelves a aprender algo. Muy bien, pues bueno, como bien dices, Aster, bodega perteneciente al grupo La Rioja Alta. El grupo aterriza en tierras burgalesas a finales de los años 80. Es cuando adquiere, bueno, tras varios contactos con viticultores locales, catedráticos de viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid, buscando los mejores terrenos para construir su proyecto, ¿no? Desde cero, en la Ribera del Duero. Finalmente se deciden por esta zona, el municipio de Anguís, los terrenos de la zona de Anguís, prácticamente en el límite norte de la denominación de origen, en la provincia de Burgos, a una altura considerable respecto al resto de la denominación, a unos 850 metros de altura, por la característica de sus suelos y porque ese conocimiento de los viticultores locales pues les llevó a una de las mejores zonas para elaborar vinos dentro de la denominación. Como decía, aterrizan a finales de los 80, realizan la mayoría de las plantaciones, adquieren Finca El Otero, que hasta el momento era la única parcela que compran ya plantada en producción, y se pasan hasta el 99 vendimiando, vendiendo la uva a productores locales y elaborando una pequeña parte pues para ver si la uva de esos viñedos tenía la calidad suficiente para elaborar vinos de calidad, que al final es el fin último que tiene el grupo La Rioja Alta. Ya en el año 99 ven la viabilidad de esas uvas en vinos de calidad y se deciden a construir la bodega. Por tanto, en el año 2000, ya con la bodega prácticamente terminada, elaboran la primera añada en estas instalaciones y es la primera añada que embotellan. Qué increíble cómo a riesgo de perder o de sacrificar capital, que sería pues lo que mueve muchas otras bodegas, el empecinamiento, casi la obsesión con probar, intentar, hacer el trial and error, que se llama en inglés, antes de firmar un vino. La Rioja Alta pasa años haciendo investigación porque sabe que cuando ponga algo en el mercado va su nombre, ¿no? Entonces casi 5 años de pruebas, casi 5 años. Más de 5 años, sí. Y es como dices, o sea, realmente nosotros tenemos un compromiso con nuestros clientes, con nuestros consumidores y nosotros tenemos que asegurarnos que en el momento que sacamos un vino al mercado estamos dando al cliente lo que el cliente espera del grupo La Rioja Alta. Está a la altura vinos de lo que finos, espera. vinos de calidad. Claro, por supuesto. El nombre derivaba, si mal no recuerdo, de una conversación en el medio de un lechazo con mi amigo Alejandro, que estuvo un tiempo con ustedes. Deriva como de una planta, de un árbol, está vinculado a la tierra. ¿Qué es Aster? Efectivamente. Bueno, Aster son muchas cosas, ¿no? Aster hace referencia también a las estrellas, pero como bien dices, hace referencia a una flor concreta, que para mí la belleza de este hecho es que es una flor que florece justo en temporada de vendimia. Es decir, florece como a finales de septiembre y empieza a marchitarse como 3-4 semanas justo después, ¿no? Entonces, es una flor que nos acompaña durante la vendimia. ¡Qué belleza! Y una vez acabado la vendimia empieza a marchitarse. Quien tenga el placer de visitarnos allá, pues podrá ver esta flor, ¿no? Justo en esa temporada. Estoy seguro que alguna persona amante del vino aquí irá a la bodega pronto y se tomará un Aster y alguna dama se pondrá un pedacito, un Aster, ¿no? Una florecilla en el pelo. Bueno, vamos a entrar a los 3 vinos. ¿Con cuál empezamos? Salud, brindo contigo. Bienvenido a Puerto Rico. ¿Primera vez o has venido antes? Primera vez en Puerto Rico. Primera vez. ¿Y qué tal te ha tratado mi tierra? De momento maravillosamente bien. ¿Te ha gustado? Sí. Como para quedarme. Claro. Aquí siempre bienvenido. Bueno, cuéntame un poco de qué tenemos aquí, amigo.
Pues el primer vino que vamos a catar es Aster, Aster Reserva 2021. Para mí es el vino que engloba un poco todo lo que somos en la Ribera del Duero. Bebe, digamos, de uva de todas las parcelas que tenemos, de las 90 hectáreas que tenemos alrededor de la bodega, porque como bien sabes, es una bodega un poco estilo Chateau francés. Chateau francés, por supuesto, que desde con el todo el cuarto viñedo. ves la viña, y claro, no voy a llegar a decir que es un palacete como Chateau Margaux, pero es una casona importante, ¿no? La estructura, Sí. donde están las habitaciones, donde se pueden quedar, donde les dan de comer. Todavía tienen el comedor ese que se ve a través de una lámina transparente, la sala de barricas, en la parte de abajo. Bueno, hicimos unas pequeñas remodelaciones. Unos cambios. Sí, pero sí, seguimos contando con un comedor en el cual, con unas cristaleras Sí, claro, más ¿no? grandes que las Sí, que bueno, conocía. tendré que revisitar. Se observa todo el trabajo en la nave de barricas. Claro, claro. Bueno, me estabas contando entonces las 90 hectáreas. Eso es. Aquí en Aster, como decía, uva prácticamente todas las parcelas con las que contamos alrededor de la bodega. Un perfil clásico de vino dentro de la Ribera del Duero, pero a mí siempre me gusta decir que creo que se nota incluso en Ribera del Duero, ¿no? que la elegancia y la finura es parte de nuestro ADN, ¿no? Como parte de la Rioja Alta. Mira, yo nunca he tenido ambajes en decir que mi bodega favorita del mundo es la Rioja Alta. Y eso, por supuesto, incluye España, que está en el mundo, hasta donde yo sé. Y yo siempre veo en todos los vinos del grupo La Rioja Alta un hilo conductor, y es potencia prudente. Vinos de fuerza, vinos de equilibrio, vinos, y lo estoy nuevamente constatando en este vino, de una fuerza de fruta, pero una elegancia, una nota hierbada, una frescura, una finura, y es ese equilibrio, ¿no? La potencia enmarcada en la prudencia. Aquí tenemos tinto fino 100%. Tinto fino 100%, tempranillo, para quien lo conozca por ese otro nombre. Y como bien decías, a mí también me gusta decir, ¿no? Que son, sobre todo los vinos de Ribera del Duero, ¿no? Donde encontramos mayor potencia, son vinos potentes pero domados por el paso del tiempo, ¿no? Donde gracias a esas crianzas de las que creo que somos maestros en el grupo, llegamos a unos vinos finos, elegantes, con textura suave y frescos y fáciles de beber. Y esa fruta madura, que no llega a sentirse saturada, luego en boca, desemboca, valga la cacofonía, en frescura. Cierra limpio, cierra con una nota secante, mineral, crocante, sápida. Toda esa fruta enorme, como una trompeta que suena en la fase de la boca, luego sale limpia, ¿no? Como cuando termina una orquesta, que la música se va acabando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y luego terminó, y es una transición muy, muy limpia, muy ordenada, ¿no? Sí, para mí es la belleza que tienen estos vinos es sobre todo ese paso por boca, ¿no? Como bien dices, de repente te encuentras una potencia aromática y gustativa muy presente en el momento que tomas el vino, pero que luego se va desvaneciendo lentamente, dejándote un retrogusto que todavía puedes paladear y disfrutar, ¿no? Pero eso, una elegancia yo creo que muy grande, ¿no? en boca. Me encanta esa nota balsámica, mentolada, que se queda contigo luego de esa sensación de un cacao fino, intenso, un tueste que luego se convierte en una frescura. Nunca son vinos cocinados, pero tampoco son vinos totalmente delicados, como podría ser tal vez la ambición de una bodega que quiere hacer Borgoña en Ribera del Duero, y tal cosa no existe. Son unos vinos muy esféricos, ¿no? Todo está en su lugar. Sí, al final, como bien decías, ¿no? Nuestro objetivo no es hacer un Borgoña en Ribera del Duero. Por supuesto. Nuestro objetivo pero es hay gente que intenta. Hay gente que lo intenta, y lo sí. sabes. Y hay gente que intenta hacer Coca-Cola en Ribera del Duero también. Pero nuestro objetivo es otro, ¿no? Nuestro objetivo al final es que los vinos que elaboramos allí representen la Ribera del Duero. Es decir, que tú degustes uno de nuestros vinos y te lleve inmediatamente a la Ribera del Duero. O sea, que luego esté con una delicadeza mayor, pues ya es el saber hacer, ¿no? En elaboración, crianza, la propia calidad de la uva, ¿no? Y otra cosa importante, no sucumbir a la tentación de que se parezca a la madre, a la nave madre, ¿no? A la Rioja Alta. No pretendes hacer vinos que se parezcan a lo que ya logran en Rioja. Es como... No, porque no puede serlo. Aunque yo quisiera hacerlo,
va a ser imposible que lo consiga. Por eso. O sea que, como decía desde el principio, es una bodega que separada, aún si nos olvidamos, y perdónenme los amigos Aranzábal, que existe la Rioja Alta en el barrio de La Estación, que no está. Estos son grandes vinos de suyo, ¿no? Por su propia fuerza, por su propio vigor. Vamos al segundo vino. Cuéntame de qué tenemos acá. Pues ahora vamos a pasar ya, los dos siguientes vinos que vamos a degustar son dos vinos pues los más especiales dentro de la bodega. Ahora pasamos a Aster El Espino 2021. Bella mineralidad, por Dios. Sí, y aquí es verdad que huimos un poco, ¿no? del perfil clásico y nos vamos a un perfil más contemporáneo dentro de la Ribera del Duero. Lo hueles, lo saboreas y te sigue llevando a la Ribera del Duero, pero en un perfil, como bien decías, quizá más mineral. Para mí siempre más de fruta roja, más floral también. Sí, yo cuando lo probé allá, cuando estuve en la bodega, primera vez que lo probaba, sin caer aquí en ser políticamente incorrecto, ahora no se puede decir que algo es femenino y algo es masculino, porque ahora hay que decir todes, todas, toyes, ellas, yo soy de otra generación. Pero yo me acuerdo que yo sentí que el Espino era un vino más femenino y el Otero un vino más masculino. Vamos a ver si llegamos a ello, pero este es un vino ya de una profundidad sin desmerecer el anterior, por supuesto que estaba delicioso, ya al ser un vino, si se quiere, parcelario, si se quiere, un vino que ya lleva un nombre específico, particular, tiene una identidad más unicornia, si se quiere, que el anterior, que es un blend de todo un poco. Aquí hay una mineralidad maravillosa, pero hay unos dejos ahí como de tinta china, grafito, una pimienta dulce, una fruta exuberante, sensual. Una fruta más crocante. Pero frescura, ¿no? Es esa obsesión que yo creo tiene el grupo de La Rioja Alta con que los vinos se sientan vivos, ¿no? Que los vinos tengan nervio, que tengan todo lo que hace una fruta. Una fruta no es solo melosidad, una fruta tiene que tener también la parte amarga, ácida, la semilla, de la piel, del tallo, si no, no es fruta, si no es golosina. Efectivamente, o compota, ¿no? de fruta sería, claro. Eso es. En este caso el mérito lo tiene la uva y lo tiene el suelo del que proviene, ¿no? De esta parcela. Un suelo arenoso donde nos da una concentración sápida muy importante, pero también nos ayuda a tener esa tensión, ese punto crocante que decías en la fruta, que nuestro objetivo es conservarlo, ¿no? Aquí hacemos una crianza tanto en barricas de 225 como de 500 para intentar preservar al máximo esa fruta crocante y tensa que nos da el viñedo. Precioso, y sale como un guante que se va retirando de la boca o una ola que se retira pero deja la orilla mojada. Impresionante sapidez, ¿no? La palabra que tú utilizaste, salinidad, frescura, un final, no quiero decir más largo que el anterior, pero un final más memorable, si se quiere. Algo en ti se movió. Y eso que yo no estoy ingiriéndolo, porque tengo muchas cosas que hacer hoy, y cuando yo abro una botella de algo que haga el grupo La Rioja Alta, me la tengo que tomar toda. ¿Qué añada es esta? Estamos en una añada 2021, igual que en el anterior. 5 años tiene y parece que tuviera 2. O sea, la capacidad de guarda que tendrá. Sí, con la acidez que tiene, claro. va a ser una capacidad de guarda importante. ¿A qué altitud está estas uvas? Prácticamente 850 también. 830, 850 metros de altitud es donde se encuentra prácticamente todo nuestro viñedo. La single vineyard es el Otero, que es desde donde oteas, que ves hacia abajo. Ya, claro, el Otero. Vamos a pasar ahora a eso, al Otero, que es este grandísimo vino que es un single vineyard. Háblame del Otero. Me dijiste que se adquiere la viña, pero ¿qué tiene de especial esa viña? Para mí esa viña tiene varias cosas especiales, ¿no? La primera es la edad de su viñedo, plantas que nos dan una concentración extraordinaria en las uvas, el tipo de suelo, si bien la mayoría de la finca Aster está compuesta por suelos arcillosos que dotan a los vinos clásicos de Ribera del Duero de esa estructura, ¿no? De esa amplitud en boca. Aquí en Finca El Otero para mí es la mezcla perfecta entre los suelos arcillosos, arenosos y calcáreos que tenemos en la finca, donde vamos a tener un perfil de vino clásico
estructurado, potente, como decías, pero al mismo tiempo con una parte crujiente, con una parte tensa, con una parte mineral que acompaña muy bien a toda esa potencia y frutosidad, ¿no? Este vino es un bebé. Este vino todavía está desarrollando, elevándose. Algún tipo de delito estamos cometiendo, alguna especie de pedofilia vinística, algún crimen, porque este vino todavía está en su fase de abróchese los cinturones. Cuando estás en el avión que está subiendo, estás a 5.000, 10.000 pies, todavía no te puedes parar, aunque tengas que ir al baño, tienes que tener el cinturón. Este vino tiene una vida enorme por delante. Siento una concentración telúrica de una fruta que quiere salir, pero está contenida. Pero está y está, ¿sabes qué? En vías de convertirse en algo grandioso. Es, por utilizar nuevamente un ejemplo del fútbol, cuando un futbolista a los 16, 17 años ya tú ves que va a ser una promesa, pues este vino tiene esa promesa, ¿no? Y es también añada 2021. También añada 2021. A mí siempre me gusta comparar Finca Lotero, bueno, en las 4 bodegas en las que bueno, elaboramos vino, tanto en Galicia como en Torre de Oña, ¿no? en Rioja Alavesa como en Aster, siempre tenemos un vino que va a seguir un poco la filosofía de los grandes reservas de la casa, ¿no? de 904 y 890, que es elaborarlo en aquellas añadas que son realmente excelentes, ¿no? Y Finca Lotero es un ejemplo de eso. Finca Lotero es un vino que elaboramos alrededor de 4 veces cada década, y siguiendo esa filosofía de que tiene que ser un vino de larga guarda, un vino que cuando tú te abras la botella realmente merece la pena todo el esfuerzo que hemos puesto. ¿Suelo detrás. arenoso hay aquí? Aquí tenemos una mezcla de suelo arcilloso, arenoso, con parte calcárea también, con roca madre calcárea. La finura, la sensación saladita al final, tiene una nota especiada, y luego de repente tú quieres ir o por otra copa o por comer algo que enjuague la boca. Es un vino de meditazione, dicen los italianos, ¿no? Es un vino muy, muy complejo, y de nuevo está esa frescura, ese verdor, que no debe confundirse con falta de maduración, ni que se entienda cosa igual, pero es un vino que incluso en boca, ya hablamos en la fase olfativa, en la parte de la nariz del vino, que está todavía creciendo en desarrollo, que es un bebé, en boca también sientes todo ese potencial de una fruta que recién se está abriendo. Es un vino de guarda, definitivamente. Sí, definitivamente. Es un vino que ahora mismo está muy disfrutable. Aquí lo estamos compartiendo, pero como bien dices, es un vino que abriendo una añada 2012, por ejemplo, 2016, con 10 años ya sobre el año en el que nos encontramos, te encuentras unos vinos que aún guardan esa potencia aromática, pero con una mayor complejidad, una textura finísima, que hace unos vinos, que para quien no los haya probado, unos vinos que merecen la pena degustar, ¿no? Y no quiero hablar de calidad, sino de coherencia. Estamos subiendo unos peldaños aquí, del primero al segundo al tercer vino, en paleta aromática, en fuerza, en complejidad, en concentración, y me parece perfecto porque es como que uno fuera parte, o sea, los 3 vinos son parte de una sola familia, y si el Aster Reserva que tomamos primero es el chiquito de la casa, el Espino es la hermana mayor, y el Otero todavía estoy perdido de si es el hermano mayor, el padre, o si es el bebé que va a ser la estrella de la casa, porque empecé y luego regresé al principio. Es el bebé consentido, ¿no? puede ser el Otero. Antes de irnos, porque sé que tienes una actividad aquí con tu público, con los clientes de aquí del Hórreo de B. Suárez, estos 3 vinos son los que hacen el portafolio. ¿Hay algún proyecto, algo que estén desarrollando? Yo sé que ustedes experimentan hoy y el proyecto sale 20 años después, porque esa es la obsesión con la calidad. Sí. Pero algo que nos puedas decir, tal vez un albillito que esté creciendo por ahí, algún tentepié, algún, como dicen en inglés, un hint que nos puedas dar. En principio no, en principio esta es la gama de vinos con la que estamos muy contentos, muy cómodos. Y el objetivo siempre en el grupo es mejorar los 3 vinos, ¿no?
Sí que estamos muy enfocados en mucho trabajo en viñedo, mucha investigación en viñedo. Plantamos recientemente un viñedo en espiral para que a futuro... Sí, lo he visto en las redes y siempre están ustedes investigando, ¿no? Pensando en el futuro que se construye desde hoy. Y me acuerdo con Gabriela y Julio caminar por estos viñedos ancestrales, no era la palabra, donde está artesanales, Finca Martela, artesanales. Y me dieron a probar de unas barricas y de unas especies de botellas donde habían como unas pócimas con la letra de Julio pegada en unas cintas adhesivas. Unos vinos porque estaban decidiendo el coupage, estaban decidiendo, mejor dicho, lo que iba a ser el ensamblaje final de este vino que luego Tim Atkin le clava 99 puntos, el Camino. El Camino. El Camino. Y yo lo probé cuando estaba en esa fase de concebirse y sé que en algo están trabajando. Mi hijo que tiene hoy 13 años, evidentemente no toma vino todavía, que estuvo conmigo en Aster, estuvo conmigo en todas estas bodegas. Estoy seguro que cuando él tenga 21 años habrá algo nuevo de Aster que probará y que seguramente están trabajando, pero no me puedes contar nada. Miguel, gracias por tu tiempo. Algunas últimas palabras sobre el mercado de Puerto Rico, los consumidores con los que has interactuado, ¿qué te parece? Nada, sí, he tenido un recibimiento maravilloso. Los clientes con los que he podido charlar, pues que tienen un conocimiento incluso más amplio que el mío sobre lo que es el grupo, ¿no? Y una pasión desmedida por el grupo La Rioja Alta, lo cual pues me ratifica en que estoy en un sitio extraordinario, ¿no? Trabajando y desarrollando mi labor. Sí, en un mercado como Puerto Rico que les quiere bien, les quiere hace mucho tiempo. Y cuando llega La Rioja Alta a Puerto Rico, todos nos movemos, todos queremos estar allí. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sea la primera de muchas charlas. Estaré por Valladolid entre el 15 y el 23 de septiembre, allí en los premios Vino Influencers como miembro del jurado. Tal vez te dé una llamadita. Espero verte por allí. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer. Será hasta la próxima, amigos. Recuerden buscar los vinos de Aster, buscar los vinos del Grupo La Rioja Alta, por supuesto, compartir este podcast con quien usted entienda le pueda dar algún uso y recordar que en el mundo del vino lo importante no es la meta o el destino, sino el viaje y el recorrido una copa a la vez. Salud, amigos. Será hasta la próxima. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.